Si queremos detectar brotes verdes hoy, podemos agarrarnos a unos números muy sevillanos. 26.562 es el número de solicitudes de sillas que recibe el Consejo para la carrera oficial, lo que supone un incremento del 31% respecto al año pasado. No obstante, como Rajoy ha dicho esta misma mañana en el Congreso de los Diputados, que no vea que 1 de cada 4 españoles está en el umbral de la pobreza no significa que no sea cierto. Y Sevilla no es una excepción a esa realidad dramática que sigue azotándonos. Y es que 1 de cada 3 niños está en riesgo de exclusión social. Es decir, cerca de 12,8 millones de españoles viven en peligro de caer en la pobreza, 1,3 millones más de ciudadanos que en el 2009. Y en la capital ha estado movida la mañana también porque Tomás Gómez ha sido destituido como secretario general de los socialistas de Madrid tras las investigaciones policiales sobre un supuesto entramado delictivo de su gobierno que cifra en 41 millones de euros el sobrecoste de la construcción del tranvía de Parla. Menos mal que al menos Felipe VI ha decidido bajarse un 20%, donde se me habrá ido la memoria, el sueldo en las primeras cuentas de la corona que aprueba como rey. Aunque yo con esos números también asumiría ese esfuerzo, ya que cobrará 234.204 euros al año, es decir, unos 20.000 euros de nada al mes. Pero es cierto que son 58.548 euros menos de lo que percibía su padre cuando era jefe de Estado en el año. Aunque esa reducción no supone ahorro alguno, ya que la Casa del Rey sigue percibiendo de los presupuestos generales del Estado 7,7 millones de euros. Y en la segunda semana de febrero, esta que estamos celebrando, se están llevando a cabo distintas campañas de concienciación con motivo de un uso seguro de Internet bajo el lema "Creemos una Internet mejor juntos". Padres, educadores, empresarios y políticos, todos tienen un papel importante para poder lograr este fin. De todo eso hablaremos hoy en La Lupa en directo. Saludos y muy buenas noches. Estamos en directo en el Correo de Andalucía Televisión y, como saben, la jornada está especialmente movidita con tintes políticos, y es que tenemos las elecciones autonómicas a la vuelta de la esquina y las generales del ámbito nacional, a pesar de que parezca que nos quedan lejos, también está ya en su cuenta atrás. Hoy hemos invitado aquí en el Cara a Cara por vez primera, pisa estos estudios Rubén Sánchez, él es sevillano, es un líder en la opinión no solamente de Sevilla y de Andalucía, sino también en el panorama nacional, porque se ha convertido en el portavoz de una institución como FACUA, la Federación de Consumidores y Usuarios de Andalucía, de España, en el que Consumidores en Acción, en el que están constantemente diciéndonos a todos los usuarios que tenemos derecho y que tenemos además derecho a defendernos. Este es el perfil que le ha preparado Chantal de la Cruz. De apellido Sánchez, nombre de pila Rubén. Nace en Sevilla en 1976, es periodista, comunicador y agente social activo. Hoy, la cara visible nacional de una organización de más de 125.000 consumidores, comúnmente conocida como FACUA, un colectivo que se dedica a denunciar estafas y a defender las quejas de los ciudadanos. Sánchez entra a formar parte de la organización en 1993 mientras cursaba la carrera de periodismo y defiende que los dos elementos clave de esta crisis económica son los desahucios y la pobreza energética. Pero si por algo ha saltado Rubén a la esfera pública, ha sido por hacer activismo social desde los 19 años, lo que ahora le ha llevado a impulsar el fenómeno Ganemos en Sevilla, una organización familiar a la catalana de Ada Colau, un movimiento que aspira a derrotar el bipartidismo en las elecciones municipales. Se trata de una opción cuyo objetivo es presentar una candidatura democrática y con protagonismo ciudadano. No obstante, el portavoz de FACUA se desvinculaba de la formación hace escasas semanas. Lo han llamado incluso el Pablo Iglesias sevillano, pero además de acompañarnos hoy por formar parte del activismo social de Sevilla, está con nosotros para que conozcamos a la persona que hay tras el personaje. Sabemos que lo que le hace feliz en la vida es su mujer Keka, la sonrisa de sus hijas, las carcajadas de su sobrina, la ironía, el sarcasmo, los retos, comunicar y desconectar al final del día. Afirma que una de sus citas favoritas dice que un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Si tuviera que recomendar una película, sería El Dilema. Si fuera una serie de televisión, podría ser Cómo conocí a vuestra madre. Y si le dieran a elegir una novela, podría quedarse, entre otras, con La historia interminable. Para hablar de todo ello, pero también para conocer el personaje que hay detrás de él, esta noche nos acompaña en directo Rubén Sánchez en La Lupa.
Rubén Sánchez, muy buenas noches, gracias por estar aquí con nosotros. Hola. En directo. Levanta pasiones y sobre todo eres una persona que no has dejado indiferente a casi nadie del ámbito político. ¿Dónde está ese punto que casi molesta a algunos y a otros te convierte en un líder de opinión? Bueno, yo creo que la clave es molestar. La clave es molestar para un periodista, para un activista ciudadano. Yo creo que es esencial molestar a quien hay que molestar, que son los poderes económicos, que son determinados grupos de presión muy peligrosos que hay en nuestro país, y evidentemente a los partidos que gobiernan, sean del color que sean, incluso si son del color que a mí más me gusta. Creo que también hay que molestarlos porque hay que estar continuamente señalándoles y poniéndoles de manifiesto las carencias, cómo tienen que mejorar, y poniéndoles la lupa también encima, aunque yo siento igualmente una lupa sobre mí, porque al final es la losa que uno siempre tiene encima. Cuando tienes una determinada notoriedad pública, para bien o para mal, vas a tener esa lupa de los ciudadanos, de los medios de comunicación, a veces poniéndote de manifiesto tus contradicciones, a veces posiblemente también difamándote, como vengo sufriendo lamentablemente hace ya algún tiempo por parte de algunos elementos a los que he tenido que llevar a los tribunales. Y también, bueno, pues la lupa que amplía muchas veces lo que hago y le da quizás más importancia a determinadas cosas que digo, no sé si de la que tienen o no, pero desde luego, bueno, es una lupa que a veces pues te hace muchas veces pensarte dos veces qué y cómo dices determinadas cosas y en qué cuestiones te implicas. Lo digo por algunas de las cosas que comentabais de los últimos tiempos a nivel político, de plataformas ciudadanas como Ganemos Sevilla, etcétera. Eso evidentemente estaba muy pensado y muy calibrado, el que mi imagen pública pasara de ser única y exclusivamente como la del portavoz de Facua a que hubiera otra noción mía más allá de mi actividad pública en Facua. ¿Te ha hecho daño a tu imagen decir de alguna manera eras uno de los líderes que encabezaban Ganemos? Bueno, yo creo que realmente siempre el distinguirte como alguien que se vincula a una plataforma ciudadana, en este caso como Ganemos Sevilla, que lo que estaba haciendo era llamar a la confluencia, algo que no se ha conseguido. Quizás no hay que tirar la toalla hasta el final de los finales y no sabemos qué va a ocurrir de aquí a las elecciones autonómicas. Igual formaciones que ahora no quieren llegar a acuerdos luego se lo tienen que pensar en función de los resultados, pero bueno, yo de momento creo que la marca Ganemos Sevilla no ha logrado el objetivo que tenía, por desgracia, muy a mi pesar, y evidentemente eso quema y frustra algo, ¿no? El salir públicamente presentando con otros compañeros una plataforma ciudadana que llama a la ciudadanía a apostar por una nueva forma de hacer política, llama a determinadas formaciones como Izquierda Unida, Equo, Podemos, a confluir, y no se consigue. Evidentemente pues no puede uno ahora estar contento del resultado. Quema, bueno, posiblemente algo quema, pero si tenemos que echar la vista atrás y valorar lo deberías haber hecho o no, había que hacerlo, había que hacer esa apuesta, que no se consigue, pues bueno, a seguir. Rubén, cuando estamos hablando de formaciones como Podemos, que ahora las últimas encuestas hablan de que va a ser la segunda fuerza más votada, o en intención de voto al menos, después del PP, y ellos hablan de horizontalidad, son muchas las voces críticas, especialmente en Sevilla y en Andalucía, porque ellos es verdad que se han puesto como meta la Moncloa, pero no se estaban planteando para nada San Telmo, que esa horizontalidad no ha sido cierta, que hay un hilo vertical que emana desde Madrid y que la propuesta de Ganemos de alguna manera era una mosca molesta porque estaba planteando que en Andalucía estábamos siendo distintos, y es verdad que había muchas pequeñas fuerzas que querían confluir en el mismo objetivo. ¿Qué ha pasado ahí con Podemos? Bueno, realmente en Barcelona se ha logrado la confluencia con Podemos, en Madrid se logra que Podemos también apueste por esa confluencia y por la decisión que se ha producido liderado por Tania Sánchez de Izquierda Unida. En Sevilla no se ha logrado, por lo tanto yo creo que estaría muy feo por parte de quienes hemos formado parte o forman parte de Ganemos Sevilla echarle la culpa a otros. Todos tenemos nuestra cuota de responsabilidad, lo que se ha conseguido o no, y sencillamente si hay formaciones como Podemos que valoran el no hacer esta apuesta, no ir en esta plataforma o no ir con esta marca, pues bueno, hay que aceptarlo. Hay quienes quieren ir con una agrupación de electores, hay quienes como Izquierda Unida quieren ir en una coalición de partidos. Yo creo que es respetable porque es la militancia de esas formaciones políticas la que lo ha valorado, y quién soy yo o quiénes somos las decenas de personas que lanzamos el proyecto Ganemos Sevilla como plataforma ciudadana para llamar a la confluencia, quiénes somos para criticar a formaciones que están o muy consolidadas, como el caso de Izquierda Unida, o en un momento, digamos, en la que todo el mundo habla de ellos y tienen una proyección electoral brutal, como es el caso de Podemos. Yo no voy a criticar a quienes no hayan querido hacer esa apuesta. Otra cosa será, cuando se produzcan los resultados electorales, habrá que medir si se equivocaron
o acertaron en esa decisión. ¿Por qué Teresa Rodríguez como líder y, por ejemplo, no tú como líder de Podemos en Andalucía? Bueno, entre otras muchas cosas porque yo no he valorado en ningún momento hasta la fecha de hoy el desvincularme de Facua como dirigente de la organización. Está claro, y mucha gente sospecha, y sospecha acertadamente, que a mí me han llegado ofertas en determinados momentos de mi vida, y posiblemente más que nunca en los últimos tiempos, para formar parte de determinadas candidaturas. ¿A ti te llegaron a decir, Rubén, nos gustaría que tú fueras la cabeza visible de Podemos en Andalucía? No, no me lo han llegado a decir y en cualquier caso el que determinadas formaciones hayan podido ver con buenos ojos el que yo formara parte de o entrara en una lista electoral ahora o hace 3 años o 5 o los que sea, yo creo que es lógico para dirigentes ciudadanos que tenemos una cierta presencia pública, pero también son formaciones que asumen o han asumido en ese periodo que para mí era mucho más importante formar parte de una organización como Facua y ser uno de los dirigentes de ese proyecto que pasar a un partido político y formar parte de gobierno o de oposición. A mí no me ha seducido nunca, hasta la fecha, el lanzarme a la defensa de los derechos de los ciudadanos dentro de un partido político. He optado por mantener mi vinculación con Facua, porque lo que desde luego debe quedar claro es que Facua, si uno de sus dirigentes forma parte de un partido político como dirigente del partido o tiene como que abandonar miembro, Facua. tiene que abandonar Facua como responsable de la organización, y es algo que yo hubiera tenido que hacer si en algún momento me lo hubiera planteado. Por eso cuando se hablaba de mí, y vi en este programa, por ejemplo, cuando entrevistaste a Pepe Chamizo, de que era yo una de las caras de las que se hablaba como posible candidato, mi candidato siempre fue Pepe Chamizo. Desde antes de crearse la plataforma Ganemos Sevilla, era mi idea, era el candidato que yo creía que podía haber fomentado realmente la confluencia en la ciudad de Sevilla y hubiera sido muy potente. Pero no tenía ganas de pelear Chamizo, ¿no? Bueno, posiblemente lo que no tenía ganas era de asistir a peleitas, que es otra cuestión que muchos han podido ver, ¿no? Ese término es muy suyo, sí, eso de peleita. Es muy suyo y lo comprendo desde luego. Yo creo que mucha gente que sí tenía intención desde el minuto 1 de presentarse, pues a lo mejor debería haber tenido la valentía de decirlo, y Pepe lo dijo. Pepe dijo que podría valorar ser uno de los candidatos. Al final no ha sido así. Yo creo que es un alcalde que se pierde la ciudad de Sevilla, porque estoy convencido de que si Pepe Chamizo hubiera sido el candidato de una plataforma de confluencia por la que hubieran apostado esas formaciones de las que todos hablamos, hubiera logrado ser alcalde de Sevilla. Nos lo vamos a perder y ya veremos qué es lo que ocurre realmente. Pero volviendo a lo que me preguntabas, me planteabas por qué unos líderes u otros. Yo desde luego nunca he tenido la intención de liderar ningún partido político. Otra cosa es valorar el apostar por, desde no órganos de dirección, pero sí apostar por llamar al voto de una formación política, y tenía previsto llamar al voto a la plataforma de confluencia que surgiera de Ganemos Sevilla, fuera finalmente el nombre que adoptara, ¿no? No se ha llegado a ese punto. Ya digo que insisto en que ya veremos qué ocurre después de las elecciones del mes de marzo a nivel autonómico, si las cosas se redefinen y hay confluencia o no. De momento no pinta mucho que eso ocurra, pero ya veremos. Otra cosa es si yo como ciudadano, y me lo preguntan muchas veces usuarios en Twitter, ¿no? Si yo tengo derecho a formar parte de un partido político o de llamar a la gente o animar a la gente a que vote a una determinada formación política. Y yo me lo he preguntado muchas veces, ¿tengo derecho? ¿Puedo ejercer mi derecho constitucional a formar parte de un partido político por ser el portavoz de una organización ciudadana como Facua? Yo creo que sí. Nadie se lo ha planteado nunca a formaciones como los sindicatos, como es el caso de UGT, que es PSOE al 100%, y no esconden los dirigentes de UGT que son del Partido Socialista, y nadie se lo critica. ¿Por qué un miembro de Facua, un dirigente de Facua, no podría decir que en las europeas votó a Podemos, como es mi caso? Pues yo creo que soy libre de hacerlo, y cuando me preguntan cuál es el partido que en estos momentos más me gusta para la posibilidad de gobernar en la Moncloa, yo creo que desde luego la mejor opción es Podemos. Y otra cosa sería qué vinculación podría yo tener o no con Podemos, que ahora mismo ya te digo que no tengo mayor vinculación que lo que te estoy contando. Y déjame, y perdona que me alargue, pero ya que te he sacado el caso de UGT, esa lupa de la que te hablaba, es importante también ponerla de manifiesto en el hecho de que sobre mí, en los últimos días, el diario ABC ha puesto de manifiesto que yo he tenido una vinculación con UGT que me implica en un fraude por el que se le está investigando al sindicato a raíz de un atestado de 300 y pico páginas de la Guardia Civil donde se me menciona. Hombre, se me tenía que mencionar, y raro hubiera sido que no se me mencionara, porque yo no solamente me dedico a ser portavoz de Facua, yo soy periodista, tú lo sabes, porque hicimos juntos la carrera. Yo he desarrollado labores de comunicación, he tenido una agencia de comunicación,
y por suerte o por desgracia fui uno de los proveedores de UGT Andalucía, como lo han sido tantas empresas en Sevilla. Presté servicios a UGT Andalucía y por lo tanto mi actividad y lo que yo le he facturado a UGT años atrás tenía que ser investigado, como no podía ser de otra manera, porque hay una sospecha de fraude por parte del sindicato en cuanto al uso del dinero público de cara a subvenciones. ¿Qué es lo que plantea ese atestado de la Guardia Civil? Aunque se haya querido distorsionar por determinadas personas, pues sencillamente que le aplicaba descuentos trimestrales, que le aplicaba algo que en el mundo, en el mercado se llama rappel, que es un descuento por volumen, un rappel trimestral. El problema es que parece ser, habrá que aclararse en el procedimiento judicial, parece ser que esos descuentos que yo y el resto de proveedores le aplicábamos a UGT, en parte estaban relacionados con proyectos subvencionados y se quedaba los descuentos y no los devolvía a la administración autonómica, cosa que me parece muy mal, lo vengo diciendo desde hace mucho tiempo y es responsabilidad de UGT. Si UGT hizo un uso indebido de mis facturas o de las del resto de proveedores, evidentemente es su responsabilidad, nada tengo yo que ver con esas irregularidades que cometiera UGT Andalucía, pero evidentemente soy una persona pública, tengo evidentemente a mucha gente detrás intentando presentarme como lo que no soy, pero hay demasiada gente, y también en los medios de comunicación, con ganas de poder decir que yo soy un corrupto y de vender ese discurso de que todos los dirigentes ciudadanos, todos los dirigentes políticos son corruptos, todos son Bárcenas, todos tenemos cuentas en Suiza, pero no todos cometemos las mismas irregularidades, por mucho que les pese a los que a la gente que se nos puede considerar en el ámbito de la izquierda, o tradicionalmente se nos consideraba en ese ámbito que ahora está más en desuso, pues no somos iguales necesariamente a quienes sí son auténticamente corruptos y hay pruebas de sobra. Bebe agua, Rubén, qué manera de hablar. Y le digo, no me deja meter mano. En este sentido sí me tendrás que decir que al menos con Monedero algo hay extraño. Es decir, que una persona sea capaz de pagar 200.000 euros en 24 horas, yo no sé tú cómo tienes tu cuenta, pero yo trabajando igual que tú toda la vida, 200.000 euros no tengo en la cuenta ni como te escantilles 2.000. Yo ahora mismo creo que tengo 4.000 euros en el banco, la verdad es que... Una cosa así, bueno, eso. Entonces, no me puedo quejar demasiado, aunque la verdad es que... En ese sentido, ¿podemos estar llevando mal su campaña de comunicación y de acción con el caso Monedero? Bueno, realmente habría que ver de verdad qué hay detrás de lo que se está publicando en los medios de comunicación en relación a Monedero. El que un medio diga que... No, que una persona pague 200.000 euros. Que una persona, que un proveedor le pague 200.000 euros a... O sea, perdón, que un cliente le pague 200.000 euros a un proveedor, bueno, y 300.000, y 3 millones, y 2.000, y 200, es que depende del servicio que esté prestando. Yo no conozco exactamente qué tipo de servicios ha prestado este profesional y en qué plazo y en qué momento y por qué se paga. Evidentemente es Podemos quien tiene que explicar, pero yo lo que sí veo, y no por el tema de Monedero, lo he visto igual con Errejón, lo he visto con Tania Sánchez, lo he visto con otros dirigentes políticos, el plantear un gran titular, porque aquí vivimos del trazo grueso, del titular de brocha gorda a veces, donde se plantea una supuesta irregularidad, y te vuelvo a lo que yo te comentaba antes. Decir públicamente que yo he sido proveedor de UGT Andalucía es dar a entender que yo he cometido un fraude. ¿Y qué tiene de malo que yo haya sido proveedor de UGT Andalucía con mi agencia de comunicación, como lo pude ser con la pastelería de la esquina de mi barrio? Eso no tiene ninguna irregularidad detrás. Decir públicamente que una persona ha cobrado X euros de un gobierno es irregular, pues a lo mejor si lo hace del gobierno francés es maravilloso, y si lo hace del gobierno de Venezuela suena a fraude, pero no lo es. Casi medio millón de euros por un asesoramiento es mucho dinero, Rubén. Sí, puede ser. Otra cosa si realmente es medio millón, o son 200.000, o tenía 700.000 en la cuenta, como decía el diario El Mundo ayer, y al final no tenía 200.000 euros, 700.000 euros en la cuenta, sino otra cantidad. Pero te insisto, haya lo que haya detrás, yo creo que el problema es el difama que algo queda. Rubén, algo tiene que haber cuando yo simplemente me digo, y estas son tertulias de café, cuando decía, ¿por qué a la izquierda se le permite menos la corrupción que a la derecha? Y dice, porque históricamente, por decirlo en términos, vamos a hablar de franquistas, pues de la derecha casi se entendía de alguna manera que era casi su filosofía, pero que de la izquierda, que se supone que lo que tiene que hacer es recaudar para repartir, que hagan eso, pues todavía se le permitía menos. Bueno, sobre todo en la derecha que tenemos en nuestro país, que ha normalizado la corrupción como seña de identidad del Partido Popular. Lo que ocurre es que también tenemos demasiado interiorizado que los rojos no podemos comer gambas, que no podemos ganar dinero, que no podemos tener una empresa en la que se facturen cantidades importantes de dinero, porque si yo tuviera 50.000 euros en mi cuenta, a lo mejor sería un escándalo, y ojalá los tuviera. Entonces, eso también es algo que lamentablemente la sociedad
tiene interiorizado el concepto de si eres de izquierdas no puedes tener dinero, no puedes ganar mucho dinero, tienes que tener un sueldo bastante cortito, y en cambio si eres del PP y ganas 200.000 euros al mes o a la semana, no pasa nada, es normal porque eres de derecha. Y eso también nos lo tenemos que hacer mirar los propios ciudadanos. Bueno, pues hemos estado hablando de unos titulares que desde luego, hoy por ejemplo lo sacábamos en nuestro periódico, que 1 de cada 3 niños está en riesgo de exclusión social, mientras que hemos estado asistiendo a cómo, pues bueno, nuestro presidente Rajoy decía que realmente los brotes verdes están, la economía española está creciendo, se estaba hablando de entre el 2 y el 3% para el 2015, pero en la calle sigue habiendo desesperación. Hemos salido a la calle, como sabéis siempre nos gusta poner la lupa en lo que ustedes nos estáis diciendo, y evidentemente tenemos que hablar de otra nueva tipo de pobreza, que es esa pobreza energética o de suministros básicos, en los que no solamente estamos poniéndole el punto de mira, pues eso, a las grandes empresas, sino también a qué hacen los partidos políticos y los gobiernos para no hacerle más accesible a las personas que están en una situación desfavorecida, pues esos suministros básicos. Estos son algunos de los comentarios que ustedes nos habéis hecho. Yo creo que deberían de mirar más por los ciudadanos, por su consumo, por sus necesidades básicas, porque es que se están mirando otros términos que no tienen nada que ver, antes que lo importante que es una alimentación, una vivienda. Ahora mismo hay que mirar por todo, por el agua, dúchate ligero, por la calefacción, cuando es verano, que aquí en Sevilla pega el sol y con el aire acondicionado, que prácticamente lo pones a las 12 de la mañana, ya no lo quitas hasta que te acuestas. Dime tú a mí, y encima la factura de la luz siempre subiendo. Una familia tiene niños y que un niño no se puede quedar sin comer porque el padre tenga que pagar una factura de la luz y tampoco puede pasar frío porque no tenga para pagar esa luz, y es que me parece vergonzoso, la verdad, lo que hemos llegado. Las personas que viven por debajo de un determinado nivel de renta, es decir, el dinero que disponen para llegar a fin de mes, la intensidad que hay en esos hogares relacionadas con el tema del empleo sería un segundo elemento, y un tercer elemento que lo compone ese dato tiene que ver con determinadas privaciones materiales que se dan en los hogares y en las familias. Juntando esos 3 elementos da este dato. Como no estaba contemplado en el presupuesto, ahora el Gobierno tiene que hacer una modificación presupuestaria, que se trata de buscar esos 22 millones de euros del coste de las elecciones. 22 millones de euros, pagan muchos recibos de 14 luz y millones agua, más los resultados, 66.134. Hemos calculado 66.134 beneficiarios durante un año. Bueno, pues hemos hecho un popurrí de entre las ideas de la calle, Cáritas y Antonio Maillo, que lo tuvimos aquí en directo la semana pasada, y que decía: el punto de mira lo tenemos que poner en toda la sociedad. ¿Qué es lo que está ocurriendo? La pobreza, cuando estamos diciendo de suministros básicos, y además qué respuestas están dando también los políticos a ello. Antonio Maillo ahí fue bastante contundente cuando decía, bueno, pues si no hubiéramos adelantado, es decir, no se puede ayudar con suministros básicos porque de alguna manera sale de los impuestos que estamos pagando todos, pero en ese reparto, si por ejemplo Susana Díaz no hubiera adelantado las elecciones, se le hubiera podido garantizar más de 60.000 familias el suministro de luz y agua. Sí, a lo mejor. Lo digo porque Izquierda Unida ha hecho propuestas interesantes. Lo que pasa es que cuando se ha encontrado con la confrontación con el socio de gobierno, parece que había que asumir todo lo que el PSOE al final decidiera y no poner en evidencia que había contradicciones entre los dos socios y que había cuestiones que pedía Izquierda Unida y que el PSOE no aceptaba. Ha sido, yo creo, demasiado leal cuando ha estado gobernando Andalucía Izquierda Unida, y ese exceso de lealtad le va a provocar disgustos en las elecciones autonómicas, creo yo. Izquierda Unida tenía propuestas interesantes, pero si se estaba encontrando demasiada oposición por parte de quien manejaba las riendas de verdad del gobierno, a lo mejor tendría que haber difundido públicamente que se estaba encontrando con esos problemas. En cualquier caso, sí es cierto, las administraciones públicas, los gobiernos central o autonómicos, deberían de garantizar que a la gente no le cortaran la luz, no le cortaran el acceso al agua. Habría que regular de otra manera al sector eléctrico, al sector del suministro de agua, el gasístico, etcétera, para evitar que, por ejemplo, en España tengamos 1 millón de familias a las que en un año le corta la luz porque no tienen dinero para pagarla. O, según un estudio, 4 millones de familias que ahora en invierno en España no están poniendo la calefacción todo lo que lo necesitan porque saben que no van a ser capaces de pagar el recibo al final del periodo de facturación. Hay que intervenir desde los gobiernos y hay que ser contundentes cuando se está en la oposición, pero también hay que ser contundentes cuando se está gobernando. Y ahí hemos tenido malas experiencias. Hemos pasado de tener a un partido socialista gobernando Andalucía no haciendo absolutamente nada por proteger a los consumidores,
a tener a Izquierda Unida con las competencias en materia de protección al consumidor siendo demasiado parecido al PSOE. No sabemos si por culpa de la propia Izquierda Unida, en este caso de la consejería de Diego Valera, o porque el PSOE no le dejaba. Nunca lo supimos porque nunca se dijo públicamente por qué había esa inacción y se han tolerado tantos fraudes de tantos sectores en el ámbito del consumo, de la protección del consumidor durante estos 3 años de gobierno en Andalucía, en los que no hemos visto grandes diferencias, al menos yo no las he apreciado, en cuanto a la política de consumo que tenía el gobierno con Izquierda Unida al frente de esa cuestión y la que tenía el PSOE 4 años atrás, 8 o 12. Cláusula suelo. Yo creo que podría ser uno de los epígrafes estrella con Facua. Sin embargo, cada vez que hablas con algunos de los directivos de la banca, incluido Jesús Maestu, por ejemplo, que estuvo aquí con nosotros, defensor del pueblo, y decía, yo estoy ya percibiendo que incluso para los bancos está empezando a no ser negocio el echar a la gente de su casa, que se sigan quedando casas vacías y al final, ¿para qué? Y hay opciones como el alquiler, ¿vale? El alquiler social de alguna manera, con posesión de los bancos. ¿Cómo se está llevando esto y qué aconseja a todas las personas que nos están viendo? Sí, bueno, todavía siguen desahuciando. A los bancos les sale rentable desahuciar porque quieren seguir especulando con las viviendas que tienen ahora vacías y que yo creo que habría que intervenir desde el gobierno de la nación, garantizar el que todos los bancos que especulan con viviendas vacías, generalmente porque han desahuciado a gente, se les sancione, como intentó la Junta de Andalucía con una norma que el Tribunal Constitucional tumbó, el que se sancione a la banca, el que se pongan multas por especular con esas viviendas. Hay que forzar a que la gente tenga techo y evidentemente hay que poner en marcha protocolos para evitar desahucios. Se ha hecho poco, pero hablabas de cláusula suelo. Nosotros en Sevilla hemos puesto más de un centenar de demandas judiciales, estamos ya ganando las primeras, logrando incluso no solamente que anulen la cláusula y se devuelva el dinero, sino condenan costas. Otra cosa será lo que la Audiencia Provincial de Sevilla decida después de que ganemos en primera instancia, pero en la cláusula suelo lo que se ha producido es un fraude masivo, un fraude de miles de millones de euros, en el que el gobierno central no hizo absolutamente nada cuando gobernaba el PSOE y cuando el PP decía hay que actuar contra la cláusula suelo, y ahora que gobierna el PP y no hace nada contra la cláusula suelo, parece que el PSOE sí tiene interés en que se actúe contra ella. Pero ¿por qué no se ha hecho nada? ¿Por qué no se ha intervenido un fraude masivo y por qué no se ha hecho nada en estos 3 últimos años de gobierno andaluz contra la cláusula suelo? No se ha sancionado a los bancos. Nosotros hemos denunciado a 20 y la Junta de Andalucía tampoco ha intervenido contra esa irregularidad tan grave. El que esté en su casa y diga, yo tengo una cláusula suelo, ¿cuáles tendrían que ser unos parámetros para que te dijera, cógete la escritura de tu casa? ¿Y con qué parámetros tendrías más o menos posibilidad de plantearte que podrías ganar una revisión de tu cláusula? Bueno, en principio, si hay cláusula suelo en la escritura hipotecaria de un usuario, lo primero que tendría que hacer es calcular cuánto le han cobrado ya de más. Hay quien ha pagado 300 euros de más porque el préstamo está recién firmado y hay quien ha pagado 12.000 euros de más y eso hace que merezca la pena ir a tribunales. Nosotros en Facua Sevilla hemos establecido un sistema por el cual a nuestros socios, por poco más de 400 euros, estamos llevándole los casos a tribunales, más allá de lo que son las costas que impone el gobierno, las tasas judiciales y las costas de procurador. Pero es una cantidad muy reducida en la que hemos pensado mucho cómo reducir al máximo posible para permitir que el máximo número de sevillanos puedan ir con nosotros a tribunales. Y las 4 primeras sentencias, como te comentaba, que han salido, las 4 que las hemos ganado, como te digo, éxito total. El gran problema, la banca recurre a la audiencia provincial y hay que seguir en esa lucha, pero hoy por hoy el que no va a tribunales no va a conseguir que le devuelvan el dinero por culpa de la inacción de las administraciones públicas. Pero hay otra acción también y es, no voy a pedir que me devuelvan el dinero, pero al menos voy a negociar con mi banco, te lo digo porque, pues puede ser el caso de la que le está hablando. Voy a negociar con el banco y digo... Y me van a engañar otra vez. Hasta aquí al menos, ¿vale? Me doy porque, me doy por engañada, pero a partir de ahora no me voy a permitir engañarme más. ¿Eso es legal, es ilegal? Bueno, se puede negociar. Eso ocurre. Se puede pedir es decir, al a partir banco, de ahora ya no tengo más cláusula suelo, pero te comprometo y me firmo a que no te voy a reclamar el dinero ya pagado. Sí, digamos sería un poco, sé que has estado cometiendo un fraude y voy a firmar contigo un acuerdo por el cual me olvido de lo que me has cobrado ilegalmente, pero a partir de ahora no lo hace. Hay bancos que cuando el usuario amenaza con ir a tribunales le hacen una propuesta parecida. El problema es que es solo parecida, no es exactamente como tú y yo la hemos comentado. Sigue habiendo cláusula suelo. Plantean que a lo mejor durante 2 años no te aplican cláusula suelo y luego vuelven a hacerla. Indefinida, ahí es donde tiene plantean que te la eliminan pero te aumentan el tipo de interés. Es decir, las entidades financieras que han cometido el fraude con la cláusula suelo, que han engañado al consumidor una vez, si ese consumidor va solo a negociar, lo van a engañar otra vez. Con lo cual lo mejor es ir bien acompañado. Sí, en este caso, de una organización de consumidores como Facua, porque estamos observando casos en los que empiezan diciendo, venga, vamos a tribunales, voy al banco, y luego nos llegan diciendo, mira, que al final no lo voy a hacer
porque el banco me ha prometido que me lo resuelve. Y cuando le decimos, explícame cómo te lo va a resolver, es un segundo fraude. Le van a volver a engañar, porque no le quitan la cláusula suelo en realidad, o la condición es, te quito la cláusula y te pego un subidón brutal en el tipo de interés que te cobro y por lo tanto sube la cuota mensual. Con lo cual lo que tendremos que plantearle al que, por el motivo que sea, no vaya asesorado con alguien específico es, el tipo de interés me lo tienes que dejar exactamente igual, la cláusula suelo por completo fuera, y en el caso de que no lleguemos a un acuerdo, entonces me puedo presentar ya con un abogado con... Y en el caso en el que, aun llegando a acuerdo, veamos que hemos pagado 5, 10, 15.000 euros de más durante la vida del préstamo, a lo mejor merece la pena arriesgar una pequeña cantidad de dinero yendo a tribunales, porque tenemos mucho que ganar, podríamos recuperar una cantidad importantísima de dinero. Eso cada cual lo tiene que calibrar y evidentemente buscando opciones que le resulten económicas. Se nos ha instalado en las venas la cultura del miedo, ¿no, Rubén? Bueno, como decía... En los últimos años, estos 7 últimos años han sido de miedo en todo. Es la clave de lo que está pasando, lo decía José Luis San Pedro, nos gobiernan a través del miedo. Estamos en un estado de shock en el que, aprovechándose de ese shock de la crisis, como dice Naomi Klein en su libro, La doctrina del shock, aprovechándose de esa situación, nos han recortado derechos, en la educación pública, en la sanidad pública, nos han recortado derechos laborales. Y ¿te acuerdas hace unos años que decíamos 1.000 euros? ¿Yo 1.000 eurista? Pues hoy la gente no sueña con ganar 1.000 euros, es que la gente sueña con ganar 600 euros. Por lo tanto, ese shock en el que está tanta gente provoca que hoy aceptar un puesto de trabajo por 500 o 600 euros sea algo que le provoca alegría a muchos que hace años dirían yo nunca cogería un empleo así, pero es la coyuntura en la que un gobierno como el que tenemos ahora mismo, el Partido Popular, ha aprovechado para recortar todo lo posible y más. Fíjate que nos están recortando ya hasta el derecho de manifestación, de expresarnos libremente con la famosa ley Mordaza, en la que intentan que la gente tenga miedo de hablar, hasta en las redes sociales, tenga miedo de criticar a quien gobierna por el temor a que vayan a detenerlo mañana acusándole de terrorismo, por ejemplo, con esa reforma del Código Penal en la que casi que a cualquiera lo pueden llamar terrorista, a mí el primero. Las barbas no te sientan bien, ¿eh? Para las redes sociales. Bueno. Venga, vamos a poner un tono más distendido, que estamos todos muy serios. Chantal de la Cruz, muy buenas noches. Buenas noches, Ese ruido que se estaba escuchando no era que se nos caía el plató, sino que es que ella no puede entrar sin hacer ruido. Chantal, llevando las redes sociales, una batería de comentarios y preguntas para Rubén. Os dejo a los dos ahí. Venga. Perfecto, voy trasladando brevemente algunos de los comentarios, ¿vale? Recordamos @LupaCTV a través del Twitter y también a través del Facebook con el mismo nombre, La Lupa CTV. Voy trasladando algunas de las preguntas, sobre todo que han sido más que comentarios. Rubén, ¿no crees que también hace falta un organismo que defienda a los pequeños comerciantes frente a fabricantes y garantías? Sí, evidentemente, y a los autónomos que no tienen derechos como consumidores. Por ser autónomo uno tiene un problema con el móvil y le dicen que no, que la ley de consumo no se le aplica. Y está claro que a un pequeño empresario igualmente que sufre un problema con esas empresas, pero también con quienes les venden productos y a veces se desentienden. Habría que tener organismos de mucho tipo para proteger a los más pequeños. A los más fuertes no les hacen falta organismos, ellos se autodefienden porque a veces parece que son ellos los que gobiernan, o al menos los que manejan los hilos de los que están en los distintos gobiernos, con esa famosa puerta giratoria, con ese premio. Cuando salen del gobierno entran en el consejo de administración de una empresa y así se consigue que no se le meta mano a los fraudes que cometen en esa etapa. De acuerdo, continuamos. ¿Tiene Facua estudios sobre la calidad de aguas? No, es un tema en el que deberíamos incidir, es cierto. Acabamos hoy de presentar un estudio sobre las tarifas del agua. En 28 ciudades hemos visto diferencias de cerca del 340% en función de dónde vivamos, tarifas que a veces se ponen de una manera bastante arbitraria. En Sevilla, por ejemplo, el año pasado dejamos de pagar un canon por una serie de obras de infraestructura. Tenía que haberse bajado la tarifa del agua en Sevilla considerablemente y Zoido aprovechó para subirla. Nos vendió que era una congelación, que íbamos a pagar lo mismo, pero es que en realidad tocaba pagar menos por el agua. Pero sí es cierto que en cuanto a calidad del agua habría que realizar estudios porque hay ciudades donde el agua sabe fatal y puede que sea potable, pero la calidad provoca que la gente se vea obligada a comprar agua mineral cuando no tendrían por qué. Podría estudiarlo Facua entonces, sí. ¿no? Perfecto. Otra pregunta. Me pregunto si desde Facua se podría dar eco a empresas como esta, como algunas que luchan contra la obsolescencia programada. Bueno, y sobre todo empresas que se preocupen de fabricar productos duraderos y que no tengan esa fecha de caducidad implícita, esas famosas impresoras que al cabo de X miles de impresiones dejan de funcionar, o esos coches que hoy tienen poco que ver con el 600 de hace unas cuantas décadas, ¿no? Que duraba para toda la vida.
le han metido mucha tecnología a los automóviles, pero desde luego es tecnología que también piensa en que nos duren poco, que en 10 años tengamos que renovar el vehículo. Es un fraude, yo creo que uno de los mayores fraudes de la sociedad de consumo en la que vivamos, meterle esa obsolescencia ya programada al producto, haciendo que el consumidor tenga que ir renovando continuamente, y quizás el mayor caso es el de los teléfonos móviles, que el que compramos hace un año ya es antiguo. Eso le iba a decir, que por ese término quizá no todo el mundo lo conoce, pero bueno, se refiere a esa práctica, ¿no?, de fabricar muchas cosas que luego, pues bueno, se estropean en muy poco tiempo. La última pregunta, Rubén. Me pregunto si tenéis algún estudio sobre la gasolina adulterada en gasolineras de grandes superficies y qué se debe hacer, qué debe hacer ahí el consumidor. Bueno, no es algo generalizado. En alguna ocasión ha trascendido casos de gasolina adulterada, gasolina en mal estado, no necesariamente solo de grandes superficies, se puede dar. Lo que siempre tenemos que guardar, digamos, es la recomendación más manida en temas de consumo. Guarda el ticket. Bueno, pues es que en una gasolinera tenemos que guardar el ticket, porque si tuviéramos la malísima suerte de que se nos avería el coche por culpa de una gasolina en mal estado, o que el empleado nos haya echado diésel en vez de gasolina, debemos conservar la prueba para luego, cuando pase por el taller, por el peritaje y vayamos a la gasolinera, podamos demostrar que hemos sido clientes de ese establecimiento. Y si está adulterada, pues más de lo mismo. Perfecto, Rubén, pues muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias a ti, Chantal, por seguir, bueno, pues tomando el pulso en directo en @lalupactv. Rubén, los móviles creo que son uno de vuestros caballos de batalla. ¿Qué le tenemos que decir ahora mismo a todas las personas que nos están siguiendo en directo para que lo tengan muy claro y que sepan defenderse ante los abusos? Bueno, el móvil, las telecomunicaciones son nuestro principal caballo de batalla, sobre todo porque es el sector más denunciado desde hace cerca de 15 años, desde que se liberalizaron las telecomunicaciones. No le ha querido meter mano ningún gobierno al fraude masivo, a fraudes de miles de millones en el sector de las telecomunicaciones, como tampoco está ocurriendo con el sector bancario, con el sector energético. Hay que actuar. El consumidor es el primero que tiene que pensar que papá Estado no va a venir a protegernos y a bajarnos las tarifas y a evitar que se produzcan fraudes si nosotros no nos lo ganamos y no nos movilizamos. Por lo tanto, yo creo que la principal recomendación, que a mí eso de dar consejos, aunque parezca contradictorio, no me gusta nada. Una recomendación. Yo creo que sería estar en guardia siempre, estar en guardia con cuanto mayor sea la empresa, menos nos tenemos que fiar del producto o servicio que nos está vendiendo o sirviendo, porque suele ocurrir que el más grande es el que mejor sabe cometer fraude sin que nos demos cuenta, y hay fraudes de los que no somos conscientes, como por ejemplo que durante muchísimos años hayamos comprado teléfonos móviles que solo podíamos utilizar con la compañía que nos lo vendía. Le metíamos la tarjetita a un móvil de Movistar, le metíamos la tarjetita de Vodafone o de Orange y no funcionaba, no era libre. Bueno, pues eso era ilegal y nadie lo sabía o nadie lo intuía. Lo denunciamos y logramos un informe de las administraciones de consumo diciendo, efectivamente, vender un móvil que no sea libre es una práctica fraudulenta, y hoy en día ya los móviles todos se venden libres, las compañías están liberándolos gratis en la inmensa mayoría de casos, pero fruto de esa movilización, de esas denuncias que planteábamos. ¿Por qué a los consumidores les cuesta tanto trabajo unirse? Una de las frases que tienes en alguna de tu blog, por ejemplo, es que si los consumidores, los consumidores somos un grupo económico mucho más poderoso que los bancos, pero tenemos que tener conciencia de ello, ¿no? ¿Qué nos hace falta en ese paso más para decir, oye, que es que nosotros sabemos lo que formación, tiempo, no lo sé, según tu análisis? Pues te voy a decir algo muy marxista, hay que tener conciencia de clase, si es que es de lo que se trata. Si no tenemos la noción de que nosotros somos los de abajo y los de arriba, entre otros los grandes empresarios, van a hacer lo que quieran porque estamos totalmente desunidos, mal vamos. Si tenemos la noción de que como consumidores, uniéndonos, y en este caso en torno a grandes organizaciones como Facua, es como vamos a tener realmente fuerza en el mercado para presionar y hacer que se le dé la vuelta a esas situaciones de fraude y se provoquen multas por parte de las administraciones, mal nos va. Por eso es tener una conciencia de que somos una clase consumidora, podríamos decir, somos ciudadanos víctimas de distintos tipos de abusos por parte de multitud de empresas, y la noción de que hay que actuar juntos es clave. Yo solo, desde luego, si me enfrento a un operador de telecomunicaciones, seguramente me va a decir pues que te aguantes con lo que hay, que no te voy a devolver tu dinero, que búscate la vida. Pero si vamos muchos consumidores denunciando ese mismo fraude y, por ejemplo, le montamos una crisis en las redes sociales, podemos montar un trending topic en Twitter y que todo el mundo se entere de que Movistar, Vodafone, Orange o la compañía que sea, hoy está cometiendo un nuevo fraude que han innovado en los últimos tiempos, pues puede que eso les ponga en crisis y acaben cediendo, eliminando el fraude, devolviendo el dinero. Así es como logramos realmente los cambios, uniéndonos los consumidores. Yo creo que todos los cambios que se han producido en la historia, sean por estas cuestiones o por cualquier otra, es porque el oprimido se une frente al opresor. Y aquí da igual que estemos hablando de política de partido
y de ir a las elecciones con un programa político o de tener la noción de que somos consumidores víctimas de fraude y que uniéndonos vamos a darle esa vuelta a la situación, como decía. Más de 113.000 personas estáis unidas en Facua. 132.000, si no recuerdo mal. Vale. ¿Cómo financiáis? ¿Por cuotas, por ayudas, subvenciones? ¿Cómo va el tema de la financiación de Facua? Pues la financiación de Facua, el objetivo es autofinanciación, algo que por ejemplo hemos logrado en Sevilla, donde tenemos la organización más potente, la más antigua, tiene desde el año 81, 30 o 34 años tiene. Hay otras organizaciones que no tienen un nivel de afiliación tan alto, pero nuestra búsqueda es tener la garantía de que nuestros socios, la parte de los socios que abonan una cuota anual, va a garantizar que nos autofinanciemos. Evidentemente también recibimos subvenciones públicas, no todas las que deberíamos, porque creemos que somos un movimiento ciudadano mucho más potente que otros que reciben 10 o 100 veces más subvenciones que nosotros, posiblemente porque son amigos de los partidos que gobiernan, y nosotros nunca nos hemos casado con ningún partido, pero realmente creemos que hay que tener también la noción de que ese cuestionamiento continuo al derecho a recibir subvenciones públicas es peligroso. Como te decía antes que es peligroso que se diga que la gente de izquierdas no debe comer gambas o no puede tener derecho a ganar dinero por hacer trabajo, pues en el caso de los movimientos ciudadanos, claro que tenemos derecho a recibir subvenciones, igual que las reciben grandes corporaciones empresariales que tienen millones y millones de euros al año en subvenciones, o igual que los recibe la Iglesia o las fundaciones de los partidos políticos. Por tanto, hay que reivindicar el derecho a que el dinero público, el dinero que manejan los gobiernos, pero que no es suyo, es de todos los ciudadanos, se invierta en la sociedad y se pueda revertir por organizaciones como Facua en mejorar la calidad de vida de la gente y en combatir fraudes, como es nuestro caso. ¿Cuál ha sido la empresa que más te ha sorprendido? ¿Empresa, institución o cuál es la anécdota en casi más de 25 años que llevas vinculado tú también activamente con Facua? De decir, buena praxis. Aquí le daríamos un caramelo, de decir, una medalla por buena praxis. Dime que alguna, por favor, que yo soy optimista. Complicado. Muy complicado, porque quizás son empresas demasiado pequeñas como para que merezca la pena igual, aunque sean pequeñitas, mencionarla, pero hay empresas sobre todo que yo creo que por fuerza han tenido que ver cómo cometer fraudes podía salirle muy rentable, pero cuando se han enfrentado a una organización con suficiente capacidad de pegarle leñazos por esos fraudes, leñazos se llama salir públicamente, salir en los medios de comunicación haciendo notorio el fraude, han tenido que recular. Y nos hemos encontrado casos como Peugeot, no la pongo como ejemplo de buena empresa, sino de ejemplo de cómo cambia. Peugeot tiene hace unos años un vehículo, el 307, que tenía multitud de casos de averías que no se reparaban, un problema masivo, y cuando nosotros le decíamos, oye, que tengo 5, 10, 100, 500, 1000 casos de gente que me viene con el problema, hacía como que no se enteraba. Fíjate tú que salió en Telecinco, salió en Canal Sur, salió en los periódicos el fraude o el problema de los defectos en el Peugeot 307, y en 2 días estaban en nuestra sede reuniéndose con nosotros y diciendo, vamos a devolverle el dinero a la gente que nos planteéis. Bueno, pues posiblemente las buenas prácticas de las empresas a veces llegan a base de jarabe de palo. Y el jarabe de palo se llama que una organización de consumidores públicamente denuncie, sea capaz de hacer que trasciendan las cosas, y hoy en día ya ni siquiera nos hacen falta muchas veces los grandes medios de comunicación, porque tenemos nuestros propios medios y tenemos nuestros perfiles en las redes sociales para viralizar situaciones que viven los consumidores, y eso provoca que las empresas al final vengan a ti y se sienten, no precisamente a intentar convencerte a base de regalarte dinero con maletines, de que la mimes y la trates bien, sino justamente pidiéndote que no sigas denunciándola, que ella va a ceder a esa presión ciudadana denunciando el fraude porque no tiene más remedio. Las redes sociales han cambiado desde luego el panorama del mundo en el que estamos viviendo. 11 menos cuarto de la noche. Tengo a Antonio Manfredi, director de Internet de la R2DA, esperándonos aquí afuera, Noelia García Esteve, doctora de Comunicación, periodista y publicista de la Universidad de Sevilla, y Juan Ospina, que es presidente de la Agrupación de Jóvenes Abogados de Madrid, que se ha trasladado hasta Sevilla para estar con nosotros en directo. Internet, algo que tú digas como, no lo sé, casi como cabecera, tener cuidado con esto. Bueno, tener cuidado, lo mismo que tener cuidado con la tienda de la esquina o con la empresa que se está anunciando ahora en la tele vendiéndonos telefonía. Yo creo que sobre todo Internet hay que sacarle partido por esa horizontalidad de la que tanto se habla hoy por diferentes motivos, horizontalidad, de tener la capacidad un ciudadano de viralizar un discurso político, una reivindicación, una denuncia,
y provocar que todo el mundo se entere. Por lo tanto, a Internet lo que tenemos que hacer los ciudadanos es sacarle partido, aprovecharnos de los resortes que nos da Internet para empoderarnos. Y recordemos que movilizaciones como la del 15M, que fue el germen de posibles cambios importantes que se pueden producir en España en los próximos tiempos, inminentemente, fue gracias a Internet. Convocatorias a movilizaciones en la calle de millones de personas trasladadas a través del correo electrónico, de mensajes en las redes sociales cada vez más. Por lo tanto, a Internet lo que tenemos que hacer es sacarle partido, teniendo en cuenta, evidentemente, que tiene peligros como cualquier producto, servicio o negocio. Bueno, estaba contando antes Chantal de la Cruz en el perfil que estaba elaborando de Rubén, que además de conocer a la persona, ¿no?, a la persona pública, le íbamos a mostrar también a esa persona más privada. Él ya ha dicho que fuimos compañeros los dos de la universidad, teníamos muchas fotos, pero yo salía tan mal parada que digo, no las corto ni nada, así que no las enseño, pero sí le queremos poner una foto a él aquí a modo de despedida, de una persona que para él es muy especial. Todos decíamos, no se nos va a casar en la vida, pero sí, se casó hace poco, no hace todavía ni un año, con Keka, y la verdad es que hay veces que la vida te sorprende, ¿no? Hombre, la vida da muchas vueltas, la vida te sorprende, y en mi caso para bien. Yo ahora mismo estoy pasando, yo creo, una de las etapas más dulces de mi vida, gracias a mi mujer fundamentalmente y a mis niñas. Esa foto es bonita, ¿no? Esa foto sí, me la hizo un compañero, David Arjona, que es cámara, y que, bueno, nos pilló un buen momento. Mira, la cara sensible, así es que al final, después de esa cara de sí, eso que parece que tiene, no lo es tanto, es hasta buena persona y todo eso. Esta musiquita que está sonando, ¿la escuchas? ¿Eres capaz de escucharla? JJ, un poquito más alto. Sí. Cuéntame por qué. Esta canción, ¿de dónde nos viene? ¿A qué te evoca? ¿Dónde va ese recuerdo? No, bueno, es uno de mis temas favoritos. Yo tengo inglés nivel Ana Botella, pero el Nothing Else Matters de Metallica, la versión orquestal, me parece un tema maravilloso. ¿Por qué merece la pena vivir, Rubén? ¿Por qué merece la pena vivir? Bueno, yo creo que la vida es una maravillosa aventura, y sobre todo lo que hay que aprender en la vida es a levantarse, y para levantarte tienen que tumbarte o semitumbarte. Eso yo creo que nos pasa a todos podemos pasar malos momentos, y ahora mismo estamos pasando un malísimo momento a nivel económico, hay muchísima gente parada. Yo tengo muchísimos amigos y familiares que están pasando un pésimo momento por culpa del paro, de la precariedad en el empleo, pero tenemos que levantarnos, tenemos que alzarnos continuamente ante lo que está ocurriendo y pensar que este mundo lo podemos mejorar, sobre todo para vivir mejor y para que los que nos están siguiendo, para que las siguientes generaciones puedan tener un mundo bastante diferente al que hoy disfrutamos o sufrimos, según el cristal por donde lo miramos. Yo siempre intento ver el vaso medio lleno, más que medio vacío, aunque es cierto que muchas veces cuesta mucho. Bueno, pues para todos los que os habéis quedado con ganas de tener más consejos, o como él dice, alguna recomendación, Defiéndete es un libro el primer libro que hizo Rubén Sánchez, está hace casi un año en el mercado, y desde luego te da muchas claves para saber reivindicar dónde están tus derechos. Rubén, como siempre, un placer. Muchísimas gracias. No se me vayan, 3 minutitos de publicidad y venimos a hablar de los peligros en Internet. Será ahora, en 3 minutitos. Hasta ahora.